Es público y notorio que el pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla. Estamos en proceso de repetición, pero para no llevarnos a engaño, vamos a hacer muy por encima un viaje por la historia de España. Viaje que iniciaremos con el reino visigodo, obviando, por motivos del estudio, las etapas anteriores muy interesantes de por sí, y los motivos que propiciaron la conquista por parte del pueblo godo, y marcando aún más por encima las invasiones protagonizadas por los suevos, por los vándalos y por los alanos. Todos eran conocidos en el Imperio Romano como germánicos, aunque su extracción era diversa, y todos eran conocidos como bárbaros, palabra que originariamente sencillamente significaba extranjero. El tono peyorativo que hoy tiene la palabra, sin duda, fue conseguido por la propia actuación de los bárbaros, que en no pocas ocasiones eran sencillamente la negación de la civilización. Roma tenía invasiones procedentes de la frontera septentrional del imperio. Por ello, dedicó grandes esfuerzos a consolidar la misma frontera, anexionándose en principio las Galias e iniciando una campaña que, por el asesinato de Julio César, no pudo dar fin a la conquista total de Germania. Augusto abandonó la campaña, y ello a la larga posibilitaría las asonadas de los siglos posteriores. El año 409, tras haber atravesado el Rin, llegaron a los Pirineos y entraron en España tropas bárbaras. Esencialmente eran suevos, vándalos y alanos, encontrando franca la entrada gracias al apoyo de Constantino III, emperador ful que se había adueñado de parte de la Galia y de Hispania. Los vándalos procedían de las orillas del Báltico, los suevos procedían del Danubio y del Elba, y los alanos procedían del mar Caspio. De entre todos, estos eran los más bárbaros, adoraban un sable clavado en el suelo y llevaban cráneos humanos como adornos de sus monturas, y todos adoraban a Odín. Los vándalos se instalaron en la Bética romana, antigua Turdetania, que comprendía también el norte de África, y dieron nombre a la tierra que ocuparon, Vandalucía, Andalucía. Los suevos se instalaron en la zona de Galicia. De los alanos, se dice que no conocían la agricultura y que su vivienda era un carro en el que recorrían grandes distancias aprovechando los pastos que encontraban para alimentar a sus caballos. El pueblo godo tiene su origen histórico en las tierras del sur de lo que hoy es Suecia, posiblemente en Götaland, aunque historiadores del siglo XXI afirman que no eran una raza nórdica, sino un conglomerado de razas que se llevó a efecto en los Balcanes. Su lengua, hasta donde se sabe, entronca con el germano antiguo y posiblemente tenga la misma raíz. No se sabe con certeza en qué época se diferenciaron de otros pueblos nórdicos que antiguamente eran sus vecinos, tales como los gépidos o como los jutos. Por ello, no es posible trazar con total exactitud las raíces del origen de los godos que llegaron a nuestras tierras. Lo que sí es cierto es que los godos entran en la historia cuando autores romanos los mencionan como habitantes de las costas bálticas, de lo que hoy es Alemania y Polonia, ya en el siglo I después de Cristo. Su migración desde Escandinavia no puede ser datada con precisión, aunque se suele aceptar que sucedió en la primera mitad de ese siglo, de una forma aproximada. Durante el siglo I después de Cristo se instalan en las costas y territorios adyacentes del norte de las actuales Alemania y Polonia, y se mueven hacia el Mar Negro durante el siglo II,
siglo siguiente a su asentamiento ahí, enfrentándose a los diferentes pueblos bárbaros del este de Europa, especialmente a los sármatas, para posteriormente, y como consecuencia de sus victorias, asentarse a principios del siglo III después de Cristo al norte y noroeste del Mar Negro, donde formaron una coalición con los sármatas. Es probable que la diferencia entre visigodos y ostrogodos, que ha traslucido a lo largo de la historia, provenga de esta época. A partir del año 270, el conjunto de los territorios visigodos y ostrogodos se denominará Gotia, y el emperador Aureliano les concedería la posesión de estos territorios, al mismo tiempo que ordenaba la retirada del ejército y la administración romana de Dacia en el año 271 por intereses propios y por intereses del Imperio Romano, cuyos ciudadanos habían perdido el espíritu militar que lo hizo posible y paulatinamente fueron conquistando puestos de preeminencia hasta que finalmente pasaron a apoderarse por completo del Imperio de Occidente. Hay grandes diferencias entre suevos, vándalos, alanos y los godos, ya que entre aquellos, los tres primeros, la mujer era la esclava y no la compañera del hombre. Los romanos consideraban por su parte a la mujer hija de familia. Los godos se encontraban a medio camino entre unos y otros. La crisis sufrida por el imperio era evidente en lo moral, en lo patriótico y también en lo económico. Se produjo un déficit importante en la balanza de pagos y el imperio debía pagar sus importaciones con oro, material del que carecía, por lo que ya en tiempos de Nerón se produjo una devaluación. Eso ocurría el año 64, que se iría repitiendo sucesivamente, llevando al denario de plata a un descenso de peso y de ley que en el segundo siglo de nuestra era llegó al 70%. La crisis afectó a todos los sectores económicos, pero se inició en el sector agrícola, que en el siglo III derivaría en una economía de pura autarquía. En líneas generales, los productos que dominaron en la agricultura española posterior al siglo V, agricultura romana, agricultura española, pero en España, fueron, al igual que en las épocas precedentes, los de la trilogía mediterránea, trigo, vid y olivo, y los de huerta. Y en cuanto a otros aspectos de la economía, San Isidoro nos habla de la explotación de placeres auríferos cerca de Toledo. Se sabe también que continuó la explotación de las minas de mercurio de Almadén y de otras menos importantes de plomo, así como la de las salinas de varias localidades en las provincias tarraconense y cartaginense, siendo la sal un producto de exportación. No se tiene noticia de otro tipo de explotaciones mineras en la España visigoda, aunque es muy posible que hubiera minas de hierro, minas de cobre y de otros minerales, para atender a las necesidades de la industria metalúrgica, como era la fabricación de armas o los útiles agrícolas, como elementos principales de la actuación económica. En cuanto a las costumbres, a los modos de los godos, en el transcurso de los años y con el contacto permanente que tenían con Roma, con el trato que tenían con los prisioneros romanos que tomaban, fueron suavizándose y fueron civilizándose, llegando a influir en ellos la cultura grecolatina y el cristianismo. Es así que en el transcurso de los años acabarían adoptando el cristianismo en tiempos de Constantino II, y en 370, empujados por la invasión de los hunos, abandonarían sus tierras de los Balcanes y se dirigirían a Occidente, que fue entonces cuando el obispo godo Ulpinas convirtió a los godos al arrianismo, herejía que profesaba el gobernador romano Valente. Los godos en este tiempo habían pasado de ser meros guerreros
a cultivar la tierra, a explotar la minería y a comerciar con el imperio. Esta actividad les llevaría a la búsqueda de territorios donde asentarse. Y toma cuerpo con el emperador Aureliano, quien, como ya queda señalado en el año 270, reconocía los asentamientos godos en Dacia como los de un pueblo amigo y aliado de Roma. Condición que verían mejorada el año 332 con el emperador Constantino, que los convirtió en pueblo federado. Estas eran concesiones que Roma hacía por falta de capacidad para controlar la frontera, y este extremo no pasaba desapercibido a quienes al final acabarían invadiendo el imperio. El problema se agudizó cuando el año 376, y como consecuencia del empuje de los hunos, Valente les permitió asentarse en Tracia, dejando desguarnecida la frontera del Danubio, y 2 años más tarde se hacían con los Balcanes. Finalmente Teodosio los vencería y los asentaría en Tracia y Mesia, hasta que murió Teodosio en 390, momento en que acabarían invadiendo Grecia.